Buen día, mi nombre es Cristian López, estudiante de 10º semestre de Gestión de Sistemas de Información. Esta vez me corresponde realizar una exposición para el curso de Literatura Histórica de Colombia, dirigida por el profesor Luis Pérez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En dicha exposición analizaremos las características más importantes de las novelas literarias Manuela y La otra raya del tigre, escritas por Eugenio Díaz Castro y Pedro Gómez Valderrama respectivamente. Bienvenidos a esta exposición llamada Novelas entre guerras. Empecemos por conocer a los escritores de estas dos novelas. Empecemos entonces por la biografía de José Eugenio Díaz Castro. Nació en Soacha, Cundinamarca, el 5 de septiembre de 1803 y fallecido el 11 de abril de 1865. Fue un escritor costumbrista célebre por su novela Manuela, considerada en su época la novela nacional y una de las iniciadoras del género costumbrista en Colombia. Hijo legítimo de José Antonio Díaz y Andrea de Castro. Fue una bendición de la madre, pues ella no quería tener hijos. Después del nacimiento fue bautizado el 8 de septiembre de 1803 por Fray Silvestre Polanco, cura doctrinero, y sus padrinos fueron el escritor José Joaquín Ortiz y Josefa Díaz, según consta en el libro 10º de bautizos del archivo parroquial de Soacha. Recibió sus primeras enseñanzas de Casimiro Espinel y después pasó al colegio de San Bartolomé. Sin embargo, debido a una afección al pecho y a las secuelas de un accidente sufrido al caer de un caballo, cuando iba a visitar a su familia, Díaz Castro tuvo que retirarse del colegio y continuar sus lecturas y estudios por su cuenta, en la hacienda Puerto Grande, propiedad de sus padres. Para subsistir, se dedicó a las labores del campo, algunas veces como propietario y otras como mayordomo, en tierras calientes y frías de Colombia. Y en 1848 dirigió un negocio de prensas de tabaco en Ambalema. Se dedicó también al periodismo. Fundó con José María Vergara y José Manuel Marroquín el periódico El Mosaico y colaboró en publicaciones como El Bogotano y Biblioteca de Señoritas. Publicó muchos artículos costumbristas a lo largo de su vida. Aunque su obra cumbre es la novela Manuela, escrita en 1856 y publicada por el periódico El Mosaico en 1858, también es conocido por obras como Una ronda de Don Ventura Ahumada en 1858, folleto con el que José Eugenio se dio a conocer como escritor. El reloj de Enlazar en 1873, novela que recrea los acontecimientos de la revolución contra la dictadura del general José María Melo, ocurrida en 1854. Los aguinaldos de Chapinero, en donde describe las costumbres de este barrio bogotano hacia 1850. María Ticince o los pecadores del Funza y su novela inconclusa titulada Pío Quinta o el Valle de Tensa. La novela Manuela se compone de 31 capítulos, los cuales nos hablan de los principales conflictos del país a mediados del siglo XIX, entre las diferentes facciones políticas. Estos conflictos se viven intensamente en un pueblo llamado La Parroquia, el cual se presume se encuentra entre Bogotá o Tolima, en donde Demóstenes y el cura Jiménez mantienen conversaciones que nos adentran a los diferentes puntos de vista sobre la política, economía y las diferentes clases sociales. Veamos algunas características de los personajes principales. Manuela, siendo mujer, se transforma en líder de los comerciantes que están a favor del libre comercio y se convierte en su candidata, mientras que su contraparte, Tadeo Forero, es el candidato de los terratenientes. Damaso es el amor de Manuela. Los dos se aman sinceramente, pero debido al constante asedio de Tadeo, Damaso debe huir del pueblo durante un año. Cuando Manuela casi es encarcelada, Damaso logra escaparse con ella a Ambalema, con la intención de contraer matrimonio, pero gracias a la gestión de Demóstenes, ellos regresan al pueblo de la parroquia.
Esta es una pequeña introducción hacia la novela Manuela que más adelante examinaremos a fondo. Ahora veamos la biografía de Pedro Gómez Valderrama. Pedro Gómez Valderrama nació en la ciudad de Bucaramanga el 13 de febrero de 1923 y muere el 7 de mayo de 1992. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en Bogotá, Londres y París. Aunque desempeñó diferentes cargos públicos en Colombia y tuvo una importante labor como diplomático en el extranjero, su principal aportación fue en el mundo de las letras, ya que es uno de los principales exponentes de la generación del mito. Este movimiento pretendía llevar a la práctica el concepto del cambio, del que tanto habían hablado los nuevos. Para lo que se creó en 1955 una revista con el mismo nombre del grupo, El Mito, en el que Pedro Gómez Valderrama tomó parte no solo como cofundador, sino como asiduo colaborador de la misma hasta la desaparición de esta publicación en 1962. Prosita infatigable, continuó escribiendo cuentos, novelas y ensayos hasta su muerte. Entre sus principales obras se encuentran Muestras del Diablo en 1958, Retablo de Maese Pedro, 1967, La Procesión de los Ardientes, 1973, Invenciones y Artefactos, 1975, La Otra Raya del Tigre, 1977, Los Infiernos del Jerarca Brown y otros textos, 1984, La Nave de los Locos, 1984. La novela La Otra Raya del Tigre es compuesta por 8 capítulos, los cuales están subdivididos por partes. La novela nos muestra el ascenso y la caída de su protagonista, un alemán llegado a tierras santanderianas después de huir de su tierra natal. Este alemán busca convertir a Santander en un pedacito de Alemania, por ende desarrolla comercios, crea mercados y abre caminos. Esto trae una serie de consecuencias que lo llevan al fracaso tras una serie de enfrentamientos con nativos, comerciantes y el antagonista principal, el señor David Puyana, quien se convirtió en su enemigo debido a la construcción de caminos entre pueblos cerca al río Magdalena. Otros personajes son Obdulio Esteves y Cecilio Sánchez. Cecilio era hermano de Clodomiro, el cual era capataz del alemán Lergerke. Obdulio Esteves era líder militar conservador y Cecilio Sánchez jefe de los artesanos. También tenemos a Francisca, novia de Cecilio, quien se convierte en mujer del alemán Lergerke en sus últimos años, en quien además le daría un hijo que moriría a temprana edad y causaría la desaparición de su madre. Esto fue un pequeño resumen de ambas novelas en donde quiero mostrar sus principales personajes y la trama que los rodea. Ahora vamos a hacer una descripción y vamos a resaltar las características más importantes de ambas novelas y también sus conclusiones. Bienvenidos. La historia de nuestro país ha estado marcada por conflictos nacionales causados por fuerzas políticas que luchan por darle una u otra entidad al país, su cultura y economía. Estas luchas políticas y sociales detonaron con fuerza en el siglo XIX, en donde liberales y conservadores luchaban entre sí para imponer su ideología. Novelas como La Otra Raya del Tigre y Manuela plasman de forma escrita los sucesos ocurridos en este peligroso tiempo de nuestra historia, en donde pertenecer a un bando u otro, ya sea en lo político o social, significaba jugarse la vida y terminar perdiéndola de manera atroz, triste y desgarradora. La novela Manuela, de carácter político, publicada en el año 1858 por Eugenio Díaz, cuyo epicentro es un pueblo llamado La Parroquia, el cual se encontraba a las afueras de Bogotá, y su historia se desarrolla entre el 5 de mayo y el 20 de julio de 1856. Sus personajes principales son Manuela, quien es la protagonista desechada por el gamonal del pueblo. Manuela representa a una mestiza colombiana la cual padecía a los hacendados,
quienes hacían parte de la clase alta. Su lucha para no caer en las manos del gamonal nos lleva a descubrir los entramados políticos de la época, tal y como lo era el discurso político de los liberales, los cuales gritaban y peleaban por la libertad, pero no la practicaban. Don Tadeo, gamonal del pueblo que se echaba de forma amorosa a Manuela. Don Tadeo era liberal draconiano, como se le llama a los liberales radicales, el cual era representante de los descalzos, los cuales buscaban libertad e igualdad de condiciones para los campesinos de la parroquia, pero quien termina usando sus conocimientos jurídicos e influencia para hacer politiquería, amenazar y chantajear a todo el que se le opone. Demóstenes es el típico político bogotano liberal gólgota, que promueven igualdad social pero que terminan poniendo al rico por encima del pobre. Este llega a la historia buscando votos para su candidatura en el Senado. Y por último, al cura de la parroquia, el cual es conservador y con sus discursos pretende desestabilizar las campañas liberales que buscan el poder en la región. La novela Manuela recrea un choque cultural con la llegada al pueblo, la parroquia de Demóstenes, un hombre culto y experimentado, lo cual era todo lo contrario al pueblo y su situación actual, ya que la parroquia sufría una tiranía la cual poco había variado desde la colonia. Demóstenes y el cura del pueblo tienen profundas y largas conversaciones sobre los que tienen el poder, el abuso del mismo y la mala administración de los líderes que los tentan. En estas conversaciones siempre se hablaba de un cambio para el pueblo, y en busca de ese cambio, Manuela debe huir del pueblo vestida como hombre para no ser identificada. Una vez fuera del pueblo, huye con su amado a Ambalema. Como protagonista vemos a Tadeo Forero, un politiquero que desata el desenlace de esta historia, ya que es un personaje de dudosos valores que quiere amañar las votaciones a su favor, lo que ocasiona la polarización de la gente entre bandos políticos. Tadeo Forero, aparte de ser un político dispuesto a todo con tal de ganar, es tristemente célebre por acosar a Manuela y quemar la iglesia en donde Manuela se iba a casar con su amado Damasco, ocasionando que las tropas del pueblo entraran en acción para evitar una revolución. Demóstenes abandona a Manuela para encontrarse y reconciliarse con su novia en Bogotá. En esta novela el autor plasma las realidades políticas y sociales del siglo XIX. Caracteriza con precisión los escenarios pertenecientes a dicho siglo y hasta la forma de hablar de los ciudadanos de aquella época, lo cual permite al lector conectarse con la situación política de ese entonces entre campesinos y las clases altas ubicadas en Bogotá. En esta novela vemos aspectos políticos como el conservador, el cual está representado por el cura, quien defiende el trabajo honrado, las costumbres de la colonia y no está completamente cerrado a las novedades de la sociedad, al mismo tiempo que ésta crece y evoluciona. El liberalismo radical era tenido en cuenta como el camino para llegar a ser un país de avanzada. Otros defienden el socialismo, el cual es el camino a la falsa igualdad. Demóstenes dice que la iglesia y el Estado deben estar separados. El cura Jiménez propone un modelo reformista y cristiano. Los pobres, como Manuela o Dimas, quieren un modelo de país de carácter popular en donde sus clases sean homogéneas, conserven su cultura, independencia, idioma y región. La otra raya del tigre. Novela escrita en Bogotá en 1976 por Pedro Gómez Valderrama y publicada en 1977. Esta novela relata los conflictos entre liberales y conservadores en el siglo XIX, principalmente entre artesanos e impulsadores del comercio. La novela cuenta la historia del alemán Geo von Lengerker y sus 30 años de vida en Santander. Este alemán revolucionario y amante de la guerra llega a tierras santanderianas en la mitad del siglo XIX. No solo llegó a la Nueva Granada inspirado por las cartas de su amigo el barón Humboldt, quien le narraba las maravillas naturales de este país, sino que también estaba huyendo de un crimen pasional que cometió en su natal Alemania. La víctima fue un funcionario alemán,
cuya esposa era amante de Goethe. Esta fue una aventura amorosa que terminó en un duelo y fue el verdadero motivo por el cual sale de su país. Con algo de fortuna en sus bolsillos y cartas de recomendación de los banqueros europeos, este alemán llega a la Nueva Granada a bordo del barco inglés Royal Mail. Su destino de arribo fue la ciudad de Santa Marta. En contexto, el conflicto se generó por la guerra interna de poder, ya que el gobierno centrista era conservador y Santander pretendía ser un estado autónomo de carácter liberal. Lo último motivó al alemán a pensar que el desarrollo y futuro del país se encontraba en Santander y que se debía llevar a cabo una serie de transformaciones y renovaciones estructurales para comunicar a la gente, abrir caminos y modernizar las rutas españolas. Lergerke instaló la Casa de Comercio, lo cual le dio la oportunidad a los grandes hacendados de sacar provecho económico de sus tierras, gracias al intercambio comercial de productos como café, sombreros, tabaco, entre otros. Esto permitió que de tierras extranjeras llegaran productos como licores, galletas, porcelanas, armas, medicinas, telas, etc. Estos intercambios comerciales le permitieron amasar una gran fortuna, la cual utilizó para comprar numerosas propiedades y también para conquistar a numerosas mujeres, que caían rendidas ante su excelente presentación personal y modales. Lergerke estaba obstinado por impregnarte a Santander de la cultura y raza alemana, así que trae al país varias caravanas de alemanes para que se integren a la sociedad santanderiana. Pronto, Lergerke encontró como rivales a los indios yaricúes, quienes se oponían a los nuevos caminos construidos, ya que pasaban por sus tierras, y también a los artesanos de Ruana Blanca, los guaches de la Culebra de Pico de Oro, quienes protestaban por el creciente comercio alemán. Algo a destacar de la cultura de estos artesanos era su ateísmo, puritanismo y su apego por las buenas costumbres y tradiciones. Los artesanos protestaban por la explotación minera y el libre comercio de sus productos. Esas actividades para ellos desangraban a Santander y los empobrecía, mientras los alemanes eran cada vez más ricos. Lergerke cae en cuenta y asume la responsabilidad por el mal tiempo que estaban sufriendo los artesanos, ya que él, sus socios y sus amigos transformaron una sociedad agrícola y sencilla por una industrializada que cada vez necesitaba más cosas para vivir. Paralelo a esto, Santander se convirtió en un estado soberano en 1857, en donde Mariano Ospina era presidente de la Confederación y Manuel Murillo Toro presidente del Estado soberano. Esto desató un número de guerrillas conservadoras, las cuales evocaban la Constitución granadina, la cual desconoce a los estados soberanos. Comparaciones y similitudes entre estas dos novelas. Es evidente que las guerras entre liberales y conservadores a mediados del siglo XIX son las protagonistas y el eje central de estas novelas. La novela Manuela se obtiene una visión de la realidad del país desde los ojos de personas humildes y trabajadoras, las cuales son las que más sufren el conflicto y la guerra de clases. Son las víctimas mortales de los politiqueros. En la novela La otra raya del tigre vemos la realidad del país desde la mirada de un comerciante y empresario europeo, quien trae prosperidad para unos pero pobreza para campesinos y artesanos. Se evidencia también un choque cultural y un conflicto de intereses por la tierra y el mercado. En mi opinión personal, lo mejor que le puede pasar a este país es dividirse en sus diferentes regiones, formar estados soberanos y que cada quien viva en el estado que mejor represente su posición política, social y religiosa. Sé que lo anterior no cae bien en los más nacionalistas, pero creo que es la única forma de vivir en tranquilidad. ¿Para qué obligar a un conservador a vivir con un liberal o a un liberal a vivir con un socialista? Seguiríamos siendo hermanos, pero lejanos, ya que cerca no nos entendemos. Ay, qué orgulloso me siento de ser un